Perlas de la Epístola Universal de Santiago. ¿Cómo protegernos contra los pecados de la lengua? ¿Es posible dominar la lengua? ¿De qué maneras podemos usar indebidamente nuestra lengua? ¿Cómo es la sabiduría que viene de lo alto? Buen día, hermanos de esperanza. Continuamos con el estudio de la carta de Santiago. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este nuevo día. Gracias por la vida. Gracias por el pan que pones en nuestra mesa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en el estudio del capítulo 3 de Santiago. Permítenos encontrar las perlas que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. ¿Qué perlas ha encontrado en los dos primeros capítulos de Santiago? ¿Se ha dado cuenta usted que la vida cristiana es una vida práctica, no es teórica? Hay personas que se llenan de conocimiento y les gusta adquirir conocimiento, pero poco o nada de lo adquirido lo ponen en la práctica. Pero la vida es práctica. Recuerde, si no se puede ver su fe es una fe muerta. Y solo la fe viva hará posible que alcancemos la salvación. Continuemos con nuestro estudio, pero antes, recordarles, compartan, ayúdennos a llegar a más personas, compartan. Si usted se ha dado cuenta, no estamos incluyendo comentarios particulares a lo largo del estudio. Procuramos ceñirnos a lo que está escrito. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. El apóstol continúa con los temas principales que comenzó en el capítulo 1. Ahora insta a los hermanos en la fe a cultivar el hábito de escuchar y estudiar la palabra implantada. Capítulo 1, versículo 19, 21 y 25. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Tenemos que ser prestos para escuchar, pero tardos para hablar y tardos para airarnos. Esta práctica dará como resultado mansedumbre, imparcialidad en el trato con los ricos y los pobres, una fe genuina, además, una debida comprensión de la meta de ser semejante a Cristo. ¿Se da cuenta? Las bondades que va a traer a nuestra vida el saber escudriñar la palabra, oírla y ponerla en práctica. En este capítulo 3 se presenta la responsabilidad de cada miembro de iglesia en cuanto a sus palabras. ¿Cómo usamos la lengua? ¿Hablamos precipitadamente o hablamos de forma pensada? Las personas que antes de hablar piensan son muy respetados y considerados en la sociedad, en las iglesias. Pero las personas que son precipitadas, las personas que hablan llevados por el impulso, son personas que van alejando el entorno y se van quedando solos. Mire, una de las formas de darnos cuenta nosotros de si cómo hablamos es valorado o no valorado por las personas es si nos damos cuenta que la gente se siente a gusto escuchándonos o no se siente a gusto escuchándonos. Y aquí la exhortación es: no nos hagamos maestros. No nos hagamos maestros. ¿Quién es un maestro? Es un docente, es la persona que
va a enseñar, que va a encaminar. Es una persona que conoce el tema que va a enseñar. Para la buena marcha de la iglesia cristiana, el Espíritu Santo califica a ciertas personas para que sean maestros en la iglesia. En nuestras iglesias existen los maestros en cada una de las unidades. Y es lamentable cuando se habla años tras años que no hay maestros. Se deben preparar maestros. Pero aquí el apóstol advierte, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Si tú sientes que no estás en la capacidad de enseñar, espérate, no te hagas maestro. Pero también algunos se hacen maestros con sus acciones, con su forma de hablar. Son muy dados a juzgar. El apóstol se incluye entre ellos. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vamos a recibir mayor condenación. El apóstol se incluye como maestro y como uno que también está propenso a caer en los peligros o a cometer los errores propios de su elevada investidura. Con esto revela el espíritu de verdadera humildad que también trata de inculcar en sus hermanos. No te hagas maestro. No te sientas maestro si no estás calificado para ello. Recuerda que el ser maestro también es un don que recibimos del Espíritu Santo y no todos han recibido ese don. Y si tú has recibido ese don, ejerce ese don. Todos vamos a ser juzgados por la luz que tenemos, por las oportunidades desperdiciadas. Todos vamos a rendir cuentas. El de mayor luz tiene mayor condenación. Los líderes religiosos, los maestros, tendrán que dar cuentas de las responsabilidades. Ser maestro es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Decíamos que hay iglesias que carecen de maestros y a algunos se los llama sin que estén preparados para ejercer esa función. Y como no están preparados, no están desempeñando debidamente su tarea. Usted, si es maestro de una unidad en la escuela sabática, prepárese, aprenda cómo enseñar, busque métodos, formas de enseñar. No se conforme simplemente con leer la lección o hacer algunas anotaciones de su lección. Tiene que ir aprendiendo cómo llegar a sus alumnos. Ese es el propósito. Si no, dice, recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Ofender, ser tropiezo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús habla acerca de cortarse una mano, cortarse o sacarse un ojo? Habla acerca de ser tropiezo, tropezar. Todos ofendemos. Esta afirmación podría parafrasearse de la siguiente manera: todos los hombres cometen errores de muchas formas cada día. Cada día. La cruda realidad es que los maestros también tropiezan, aunque deben tener un conocimiento mejor que otros. Por lo tanto, Santiago quiere decir que solo los mejores son los que deben procurar ser maestros. Todos ofendemos muchas veces. Pero ahora la pregunta, ¿debemos quedarnos con esa justificación? A muchos les gustan pasajes como estos para justificar su tibieza espiritual. No perdamos de vista lo que Santiago ya ha dicho en el versículo 12 del capítulo 1.
Los vencedores son los que reciben la corona de vida. Los vencedores. Y recuerden también que ningún pecador entrará en el reino de los cielos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El medio o el instrumento que nosotros tenemos, que es la lengua, el habla, es un don que solo los seres humanos tenemos, pero lamentablemente lo usamos mal, lo usamos para herir, para agredir. Y ahora la pregunta es, ¿podemos aprender a utilizar la lengua, a hablar de tal manera que no ofendamos? ¿Es posible? Sí, es posible. Sí. Y tenemos nosotros ejemplos de muchos personajes bíblicos que aprendieron a no ofender. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Entonces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Cómo es que generalmente nosotros ofendemos con palabra? Cuando hablamos precipitadamente, cuando no pensamos antes de hablar. Es lamentable escuchar una y otra vez a las personas decir, lo siento, no quería decirlo. Lo siento, no fue mi intención. Pues justamente tenemos que evitar llegar a ese punto de decir cosas que no debemos decir. Hay palabras que hieren de por vida. Conocí en una de las sesiones a una señora que estaba muy herida y que había decidido separarse de su esposo porque éste en un momento de ira, en una discusión acalorada, le dijo, ¿por qué no te mueres? Y eso quedó grabado en la mente de esta mujer. Ya habían pasado muchos meses y no olvidaba. Y ella había decidido separarse. A pesar de que las cosas relativamente marchaban bien. Es que hay palabras que hieren. ¿Es posible aprender a frenar la lengua? Sí es posible. Hay muchas herramientas, hay muchos instrumentos. Uno de ellos, por ejemplo, es la pausa. Antes de responder, tómate unos segundos. No hagas nada por 5 o 10 segundos. Esos 5 segundos pueden marcar la diferencia, porque cuando nosotros estamos llenos de ira, estamos, como dice el dicho, la sangre está hirviendo. Y esos 5 segundos, si van acompañados de una respiración profunda, van a ayudarnos a disminuir las revoluciones, los latidos con los cuales está funcionando, trabajando el corazón. Miren, cuando usted está muy enojado, su corazón se ha acelerado, los latidos han subido. Y lo que hace la respiración es como si fuera un baldazo de agua fría para volverlo a su ciclo normal, para estabilizarlo. Si es posible aprender a hablar de forma adecuada, correcta, si es posible aprender a pensar antes de hablar. Este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y es cierto. Por eso dice el proverbio, la mayor batalla que nosotros afrontamos es contra nosotros mismos. Si aprendemos a dominar nuestros impulsos, podemos aprender a conllevar buenas relaciones con los demás. Hay muchas discusiones entre parejas, entre padres e hijos, en el círculo laboral, en todos, porque no hemos aprendido a controlar nuestros impulsos. Ni bien sentimos que nos atacan,
reaccionamos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Vamos a encontrar ilustraciones del uso debido e indebido de la lengua. Y la primera ilustración dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y con ese freno vamos dirigiendo al caballo y el caballo va a ir a donde nosotros querramos que nos lleve. Ese freno. Miren, ese freno hace que un animal que nos supera en fuerza, porque un caballo tiene más fuerza que nosotros. La fuerza de los motores es medido en caballos fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque se toma como referencia el potencial, la fuerza de un caballo. Con ese freno, una persona puede dirigir al caballo. No solo al caballo, miren otra ilustración. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Las naves, los barcos. Y los barcos o las naves del tiempo del apóstol Santiago no son comparables con las embarcaciones que hoy en día conocemos. Embarcaciones que llevan cientos de toneladas de carga. Embarcaciones que tienen una fuerza pero descomunal. Un timón los controla. Con un timón, una persona puede hacer que esa enorme nave vaya a donde él quiere. ¿Qué nos está queriendo enseñar el apóstol? Que sí es posible poner freno a la lengua, que sí es posible dominar la lengua. El freno del caballo, el timón en la embarcación, hace que la persona lleve a esa embarcación al puerto que él ha decidido ir. Así también, dice el apóstol, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, la lengua. Si el hombre es capaz de dirigir a un caballo que le supere en fuerza para llegar a donde quiere, si es capaz de dirigir una embarcación con un pequeño timón para llegar a donde quiere, también podemos nosotros guiar nuestra lengua para llegar a donde queremos, para poder nosotros dirigir, ¿no?, nuestra forma de hablar, las palabras que vamos a decir. Es posible. Pero lamentablemente, las habilidades que tenemos nosotros en el trabajo, por alguna razón, no lo sabemos utilizar en nuestra vida personal. Y por lo cual, como dice la última parte, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El bosque puede ser muy extenso, pero eso no impide que sea destruido por una llama muy pequeña. Los grandes incendios se inician con una pequeña llama, con una chispa. Con una chispa. Los grandes problemas se encienden con una palabra. Se dijo una palabra y eso produjo un gran problema. ¿Es posible refrenar la lengua? Sí es posible refrenar la lengua. Por ejemplo, hay muchos que sostienen, ¿quién no miente?, suelen decir. Pero recuerden que los mentirosos no formarán parte del reino de Dios. No van a formar parte. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿En qué caso la lengua se convierte en un fuego, en un mundo de maldad? Cuando
pierdes el control de la lengua puede empezar a proferir todo tipo de maldiciones, todo tipo de agravios, todo tipo de insultos. ¿Cómo blasfemamos contra Dios? Con la lengua. ¿Cómo herimos a las personas? Con la lengua. Entonces, cuando hemos perdido el control de la lengua, se va a convertir en un fuego, en un mundo de maldad. La lengua llena de maledicencia. La lengua, como dicen algunos, está desbocado. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua. ¿En qué situación? La lengua en la situación de descontrolado. Se perdió el control. Al caballo puedes hacer que te lleve a donde tú quieres. A la embarcación puedes hacer que te lleve a donde tú quieres, por más fuerte, por más grande que sea. Pero ¿qué pasa si pierdes el control de la embarcación? ¿Qué pasa si pierdes el control de los caballos? Puedes sufrir los peores accidentes y puedes morir. Es lo que está diciendo el apóstol cuando nosotros perdemos el control de la lengua. Se convierte en fuego, en un mundo de maldad. Inflama, dice, la rueda de la creación, simbólicamente el girar de una rueda sobre su eje. El transcurso de la vida de un individuo o de la iglesia a menudo es incendiado por las iras y las palabras imprudentes. Y ella misma es inflamada por el infierno. La gehenna. Recuerden Mateo 22. La gehenna simboliza aquí todo lo que es malo y merece ser destruido. La lengua que destruye la armonía, la paz y la amistad es movida por una voluntad regida. ¿Por quién? Por Satanás. Mateo 13, 25 al 28. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Así como el hombre ha aprendido a montar un caballo, ha aprendido a dirigir las naves inmensas, naves poderosas, ha aprendido también a domar a los animales por más salvajes que sean. Muchos de los animales que hoy en día son domésticos eran salvajes. Por ejemplo, los caballos eran salvajes y han sido domados. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago establece un agudo contraste entre las 4 clases de animales que han sido sometidos por el hombre y la lengua que el hombre no ha podido dominar. Cuando el apóstol dice ningún hombre, está generalizando. No significa que la lengua nunca puede ser dominada, sino que la naturaleza humana pecadora carece de poder para dominarla. Sin Cristo no podemos dominar la lengua. Podemos aprender habilidades, pero siempre se nos va a salir de control. Los cambios que se produzcan en nuestra vida deben ser fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En nuestra vida existe el antes y el después. Recuerden, antes nosotros estábamos, ¿qué dice? Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo. Y después de conocer a Cristo, hemos nacido de nuevo, nacido para poner nuestra vida al servicio de la justicia. Tomando este versículo, antes de conocer a Cristo, nosotros no somos capaces de domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal.
después de entregar nuestra vida a Cristo, después de la experiencia del nuevo nacimiento, nosotros aprendemos a domar la lengua, como aprendemos a conducir una embarcación inmensa, como aprendemos a domar a los animales. ¿Se da cuenta? El antes y el después. Siempre tenga en cuenta ello. Antes, condenados a la muerte. Después de entregar nuestra vida a Cristo, caminos a la vida eterna, caminos a recibir la corona de vida. Antes, nuestra lengua profiere veneno mortal. Después, nuestra lengua se convierte en un canal de bendición. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y alguno podrá decir, pero hay personas que ya asisten a la iglesia 15, 20, 30 años y siguen siendo hirientes con sus palabras. Es cierto, es cierto. Cuando hablamos del antes y el después, estamos hablando del nuevo nacimiento. Y no todos han nacido de nuevo. No todos. Recuerden que nuestra fe se puede ver. La fe se ve por medio de nuestra conducta, de nuestras obras, de nuestras acciones. Una fe muerta es aquella que solo se habla, se dice. Recuerda que en la iglesia están creciendo juntos el trigo y la cizaña. El trigo, todos los que forman parte del trigo son los que tienen el antes y el después. Los que forman parte de la cizaña siguen en el antes. Siguen dominados por el mal. Siguen envueltos en sus delitos y pecados. Y estas personas hablan de bendiciones y van maldiciendo. Bendicen, maldicen. Es por eso que necesitamos nosotros experimentar el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento tiene que ser refrendado cada día con nuestra entrega al Señor. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado. ¿No es cierto? Juntamente con Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Con decirnos tome su cruz nos dice, muere cada día. Muere cada día. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si de mi boca sigue saliendo bendición y maldición, es porque yo no he permitido que el Espíritu Santo controle mi vida. Es porque no estoy dando permiso para que el Espíritu Santo produzca el fruto que Él quiere producir en mi vida. ¿Se da cuenta? Trigo y cizaña, el antes y el después. El nuevo nacimiento marca esa diferencia. Los que han nacido de nuevo, su fe es una fe viva, es una fe que se ve por medio de sus acciones. No es que estamos condenados a que vamos a ser personas, como dicen, dos caras, como veíamos el día de ayer. No. Existe el antes y el después. Y el apóstol nos está desafiando a experimentar ese nuevo nacimiento, a cargar nuestra cruz cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Se dan cuenta? No está diciendo el apóstol, bueno, esa es nuestra naturaleza, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Todo está perdido. ¿No? Cristo justamente, ¿para qué vino Cristo? Para destruir las obras de Satanás. Cristo vino para rescatarnos de todas las artimañas del enemigo. Cristo vino para enseñarnos a domar la lengua. Para enseñarnos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Claro que no. No es posible que de una misma fuente salga agua dulce y amarga.
o sale dulce o sale amarga. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 3 nuestro Señor Jesucristo? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A muchos que se precian de ser cristianos les gusta vivir en la tibieza, ¿no? Bendicen, maldicen. Agua dulce, agua amarga. Cuidado. El Señor dice, los voy a vomitar. No van a formar parte de mí. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué está diciendo con estos dos ejemplos el apóstol? Es imposible que una misma fuente de agua dulce y salada, es imposible que una higuera produzca aceitunas o que la vid produzca higos, es imposible. Por eso es imposible que aquel que ha nacido de nuevo no haya aprendido a refrenar su lengua. Santiago nos está desafiando a revisar nuestra vida, no nuestras creencias. Santiago nos está desafiando a revisar cómo es nuestro estilo de vida, qué hábitos nosotros cultivamos. Nuestros hábitos van formando nuestro carácter y nuestro carácter, junto con nuestro temperamento, dan como resultado nuestra personalidad. ¿Qué hábitos cultivará aquel que cada día lleva su cruz? Cada día es crucificado juntamente con Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso dice, es imposible. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así también ningún cristiano, ninguno que ha nacido de nuevo, puede no haber aprendido a domar su lengua. Ninguno. Si aún nosotros somos hirientes, si aún nosotros no hemos aprendido a hablar como es debido, es que estamos todavía en el antes. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos enseñe. Y el propósito de Santiago es precisamente eso, enseñarnos cómo domar la lengua. Exhortaciones a la conducta adecuada, incluso en el uso de la lengua. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es una persona sabio? Santiago habla aquí de la sabiduría que es necesaria para vivir una vida piadosa. La sabiduría y la inteligencia no son lo mismo. El sabio es aquel que sabe discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo. La inteligencia es la capacidad para hacer las cosas. Pero el sabio distingue, ¿no? Un inteligente puede decir, bueno, yo soy inteligente, voy a hacer dinero. Y utiliza su inteligencia para hacer dinero, incluso recurriendo a temas inmorales, a casos ilegales. Pero el sabio sabe distinguir entre lo que edifica y lo que no edifica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Y qué dice? El que es sabio entre nosotros. ¿Quiénes son sabios en la iglesia? Volviendo a Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña. Los que son trigo son sabios. Los que han nacido de nuevo son sabios. Han aprendido a diferenciar el bien del mal. El que es sabio muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Recuerdan la fe viva, la fe muerta? La fe viva se puede ver por medio de las acciones, de las obras. La fe muerta simplemente son palabras. Y aquí está diciendo lo mismo el apóstol. El que es sabio y entendido muestre por la buena conducta, con sus acciones, con sus hechos,
sus obras en sabia mansedumbre, ¿no? En sabia mansedumbre. La falsa mansedumbre no es más que complacencia y falta de iniciativa. El sabio verdaderamente manso presenta sus convicciones y traza sus planes en una forma amable pero firme. A partir de aquí, el apóstol nos va a presentar situaciones, ¿no? Hablando acerca de la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Entonces, si tú eres sabio, esa sabiduría se va a mostrar en tu conducta, en tus acciones. Por eso el Señor dice, tenemos que ser oidores y hacedores. Santiago también repite lo mismo, tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Sabios, eres sabio, muestra con tu conducta. Pero si tenéis celos amargos, celos amargos. Miren lo que le añade a celos. Si los celos por sí mismos son un problema, aquí el apóstol le añade una descripción: amargo. Celos amargos. Otra versión dice envidia amarga. La moralidad de los celos depende del propósito que los motiva. Santiago habla de malos celos porque son amargos. Esa clase de celos contrasta agudamente con la mansedumbre que ya se describió en el versículo anterior. Pero si tenéis celos amargos, si en tu conducta se muestran celos amargos, ¿qué son los celos? Creer que lo que considera suyo está en peligro. Alguien me quiere quitar lo que es mío. Celos. Y contención en vuestro corazón. Un espíritu conflictivo, belicoso, egoísta, contencioso, problemático. Si tienes celos amargos y eres contencioso en tu corazón, miren lo que está diciendo aquí. Contencioso en vuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dejad de jactaros. Deja de decir que eres buen cristiano. Deja de decir que has nacido de nuevo. Deja de decir que eres trigo. ¿Por qué? Si en tu vida, si en tu conducta se reflejan los celos amargos, si eres contencioso, conflictivo, problemático, deja de jactarte, deja de presumir que eres cristiano, deja de presumir que eres sabio. No mientas contra la verdad. Es decir, la verdad del Evangelio. El que profesa ser sabio no debiera traicionar la verdad que enseña, demostrando por su conducta que carece del espíritu de la verdad. La verdad cristiana es más que una proposición, es una forma de vida, es un estilo de vida. Se va a manifestar en nuestra conducta, en nuestras obras. Fe viva. ¿Ah? Fe viva. No mintáis, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y simbólica. La sabiduría que profesas, dice Santiago. Sí, tú dices que eres sabio, pero en tu vida se manifiestan celos amargos. Eres contencioso, estás produciendo problemas, estás siempre agrediendo, ofendiendo, estás siempre amargando la vida a las personas. La sabiduría que tú profesas no desciende de Dios. Esa sabiduría que tú profesas es terrenal y dice animal, no espiritual, natural. La sabiduría terrenal procura satisfacer los deseos y las tendencias que provienen de lo íntimo del hombre natural, y añade algo más: diabólica. Otra versión dice demoníaca. A esta pretendida sabiduría no solo le faltan las características de la sabiduría que es de lo alto, sino que contiene elementos que son característicos de los demonios. Lucifer no se sintió satisfecho con la sabiduría que Dios le había dado. Ezequiel 28:17.
y se constituyó en el jefe de los demonios. El espíritu de envidia lo indujo a sentir celos amargos y a convertirse en un ser contencioso. Y ahora el apóstol ¿no? Va a hacer una comparación, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Celos, ¿no? Se caracteriza por un deseo de poseer a alguien de forma exclusiva. Donde hay celos y contención, donde eres una persona conflictiva, allí hay perturbación y toda obra perversa. No hay la obra de la sabiduría divina. No es la obra de una fe viva. No es la obra de aquel que ha nacido de nuevo. No son las obras de aquel que se precia de ser trigo. ¿Se da cuenta? Hay perturbación, hay problemas, toda obra perversa. Un programa cuya base es el egoísmo y que es promovido por un espíritu contencioso, fracasará finalmente debido a su propia debilidad. El pecado y el egoísmo nunca producen armonía. Pero, ¿no? Aquí está el contraste entre la sabiduría terrenal, diabólica, animal, viene la sabiduría divina. ¿Cuáles son las características de la sabiduría divina? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, sin contaminación. Esta cualidad es la primera porque las siguientes proceden de la filosofía de una vida incontaminada, dada por Dios. Esta sabiduría está libre de principios, propósitos y metas terrenales. La sabiduría que viene de Dios, primero que dice, es pura. Después, pacífica, no es contencioso. ¿Ah? Pacífica. El que es verdaderamente sabio procura evitar las luchas, las contiendas. Recuerden Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. Pura, pacífica, amable. ¿Quién es una persona amable? Es la persona que trata a los demás de manera agradable, cortés, afectuosa. Este valor es realmente muy apreciado en la sociedad. Pura, pacífica, amable. No es terrenal, no tiene celos amargos, no es contencioso. Benigna. La benignidad es una cualidad que se refiere a la bondad, la benevolencia, la compasión, la generosidad. ¿Se da cuenta? Llena de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es una virtud que consiste en sentir compasión por los demás y ayudarlos. Es una cualidad que implica perdón, apoyo y disposición a actuar en favor de los demás. Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Ah? De buenos frutos. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículo 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se va dando cuenta? La diferencia entre la sabiduría terrenal, animal, diabólica y la sabiduría celestial, la que viene de lo alto. Esa sabiduría celestial es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, firme, sin incertidumbre. No es allí algo tambaleante, será, no será. No vacila en cuanto a la conducta que debe seguir. El cristiano no debe vacilar entre posiciones opuestas con el propósito de ganar alguna ventaja. El sabio no se avergüenza de su posición, aunque sean muchos los que se le opongan. Y además, libre de hipocresía.
¿Qué es la hipocresía? Es fingir sentimientos, fingir cualidades que no se sienten ni se tienen. La hipocresía es una conducta que puede manifestarse en diferentes ámbitos de nuestra vida. Pero esa sabiduría no tiene incertidumbre, no es hipócrita, es clara, porque es pura, es transparente. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El producto o la recompensa de la conducta correcta es el fruto de justicia. ¿Y qué es la justicia? Hacer bien, proceder según lo que es correcto. Aquí se presenta la justicia como productora de fruto, como el que da los frutos. El fruto de justicia se siembra en paz. Un carácter correcto solo lo adquieren los pacificadores. Es evidente que Santiago compara los resultados de los celos amargos y la contención que solo producen hechos indignos, problemas, divisiones, caos. ¿Podemos refrenar la lengua? Sí, para aquellos que hacen la paz. Los verdaderos cristianos reconcilian las diferencias en la familia y en las iglesias. El que siembra semillas de paz se goza en los frutos de la paz en esta vida y los disfrutará plenamente en la vida venidera, en el reino del Dios de paz. Primera de Tesalonicenses 5:23. Puedes tú domar animales, puedes tú conducir un caballo, puedes conducir una embarcación, puedes también conducir y refrenar tu lengua. El Espíritu Santo está presto a ayudarnos. Todo aquel que se precia de ser trigo, todo aquel que se precia de ser cristiano, hijo de Dios, todo aquel que se precia de haber nacido de nuevo, permitirá que el Espíritu Santo dirija su vida. Será un hacedor de la palabra de Dios, no solo un oidor, sino también hacedor de la palabra de Dios. Y en su vida, su fe podrá verse, y en su vida, su sabiduría se verá reflejada en conductas que hablen de paz, armonía, conductas que hablen de vivir como hermanos, como un pueblo que se prepara para el encuentro con su Señor. Que Dios te bendiga. Amén.